Primero que nada, bienvenido a todos nuestros auditores. Le damos la bienvenida a este nuevo podcast, esta tercera temporada del año 2024 del emprendimiento organizacional. Mi nombre es María Jesús Valdés, les doy la bienvenida y estoy acompañada de una notable invitada, Andrea Bañuelos, actriz mexicana con más de 13 años de formación en el método Alba Emoting, el cual aprendió directamente de su creadora Susana Block y el cual hoy en día imparte mediante charlas. Bienvenida, señorita Andrea. Es un honor contar con su presencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, María Jesús. Todo muy bien, aquí con un poco de frío, pero bien, contenta como siempre de poder pues aportar lo que se pueda, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento de esta metodología creada por una científica chilena, Susana Bloch, como bien lo dijiste. Bueno, como para introducirnos en el tema, nos gustaría pedirle que nos pudiera explicar de qué trata este método y cuáles serían como sus principales beneficios para la gente que no está interiorizada. Claro, bueno, el método Alba Emoting es un método científico, que esa es la parte que, bueno, que para mí me parece fundamental para lo que tiene que ver con la gestión emocional, el manejo del mundo emocional en el que vivimos. Susana Bloch, su creadora, estuvo, bueno, mediante experimentos científicos, hizo toda una investigación de qué pasaba con el ser humano a nivel físico, o sea, todo lo que se podía medir sin intervenir químicamente el cuerpo, cuando un ser humano estaba en un estado emocional. ¿Qué pasaba con el cuerpo? ¿Qué pasaba con la respiración? ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca, con la gestualidad, con toda esa musculatura física que se podía ir midiendo? Y desarrolló esta metodología que se ha convertido, pues la verdad, en gran potencia a nivel mundial. Ella comenzó primero trabajando con actores que son los que se llaman los atletas emocionales. Cuando uno hace una investigación científica, normalmente toma ese objeto o sujeto que es el expertise en eso que uno quiere investigar. Y es por eso que Susana Bloch comenzó este trabajo con actores y de hecho se empezó a desarrollar esta metodología mucho en esa área. Pero en realidad, conforme fue pasando el tiempo, se fue abriendo cada vez más, porque al final de cuentas los seres humanos somos seres emocionales. Y Claro, en realidad la búsqueda de la gestión emocional está ahora, se puede decir que en cualquier área de desarrollo del ser humano, ¿no? en la vida Así general. que es eso, como una técnica, una metodología muy específica que te enseña a entrar a cualquier emoción que tú desees, a salir de ella, o incluso cuando uno está en un estado emocional, poderla nivelar, poderla gestionar de manera muy consciente, muy precisa, que es desde el cuerpo. Comprendo. En final es algo que uno puede usar en todos los ámbitos de la vida, como las emociones Claro, están con nosotros en el día a día. exactamente, exacto. Así como te digo, o sea, somos seres emocionales. En realidad estamos todo el tiempo emocionando. Lo que pasa es que en la actualidad, y esta es una frase que me encanta, que es como que vivimos en un analfabetismo emocional. O sea, no nos damos cuenta que de todo ese poder enorme que hay en esa gestión del mundo emocional que vivimos, que es en el que estamos todo el tiempo. O sea, yo desde que me levanto hasta que me duermo, incluso en el sueño a nivel inconsciente, vivimos diferentes estados emocionales. Entonces, la invitación de la metodología es justamente a tomar conciencia primero de eso, ¿no? Darnos cuenta que la emoción está ahí siempre y que además, que esto me parece también muy importante, va determinando nuestro día a día, va determinando nuestro quehacer, va determinando las relaciones que tenemos, los encuentros, las conversaciones y los resultados que yo quiero obtener de mí mismo en ese andar por la vida, un poco así, por así decirlo, ¿no? Enfocándonos en lo mismo que usted mencionó, de que el método empezó como algo basado en los actores, pero después se fue expandiendo a muchas áreas. Actualmente, ¿usted cómo cree que lo podríamos implementar en la empresa, en los lugares más de trabajo, como en las reuniones? ¿Cómo podríamos hacerlo partícipe de esto? Sí, mira, ahí ha sido toda una aventura increíble el empezar a compartir
y a impartir pues el método en las diferentes organizaciones, porque en principio es como que, y de hecho cuando Susana Bloch creó el método, ella trabajó mucho en Francia en los años 70 y eso es lo que ha ido sucediendo, yo creo, en el desarrollo con la parte emocional, ¿no? Que en principio cuando ella dijo que se iba a dedicar a estudiar científicamente las emociones del ser humano, te imaginas, lo hizo en un auditorio con una cantidad llena de científicos y la reacción de todos fue así como que, ¿qué es eso? Emociones. Ah, incluso hasta como que no, eso no es de nuestro rubro, ¿no? Y bueno, y con el paso del tiempo se ha ido abriendo, por supuesto, mucho este trabajo por ver la importancia y lo clave que es, ¿no? La gestión emocional. Y con las empresas ha ido sucediendo también un poco así, porque en realidad en las empresas incluso hay, por ejemplo, esta terminología de que están las habilidades soft y las hard. Entonces, las hard, que son las fuertes, que es a las que uno normalmente les pone más foco, ¿no? Que tiene que ver con los procesos, con el desarrollo de la empresa. Y las soft, que son como las más blanditas, tal como lo dice la palabra, son como toda la parte de la interacción personal, ¿no? De la interacción entre la gente. Bueno, estas habilidades soft han empezado cada vez a tomar más fuerza precisamente por lo que decía, por la importancia enorme del impacto que tiene la emocionalidad de cada integrante en una organización. Y gracias a todo este proceso y a toda, bueno, la investigación que se ha hecho también de resultados, ¿no? A partir de qué pasa cuando yo le doy importancia a un ambiente sano, que las personas estén contentas. Por lo tanto, ha habido, como te digo, esta apertura a nivel organizacional y ha sido precioso ver lo que ha sucedido, ¿no? En empresas que como que se abren y que dicen, bueno, ok, acepto, que aceptan darle una importancia y un foco a la emoción de cada uno de los participantes y no solamente a la emocionalidad de cada uno de los trabajadores, sino incluso, bueno, a nivel gerencia también, los líderes de las empresas, cómo uno puede, a través de una gestión emocional inteligente, enfocada, puede también contagiar a todo el rubro empresarial en el que está y cómo uno puede lograr ciertos proyectos, incluso hasta más rápido, ¿no? Cuando a veces uno cree que enfocarnos en esta parte es un poco el pérdida del tiempo, te das cuenta que no, que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es que de hecho es como muy basado en el guión de los conflictos en los equipos de trabajo, va muy de la mano con el liderazgo que debe emprender una persona, y más cuando está a cargo de un equipo. Entonces, aquí lo que entiendo es que el líder, al obtener toda esta información que aprende del método ALBA, podría dirigir de mejor manera a su equipo de trabajo, ¿verdad? Así es. Yo creo que los líderes, bueno, acá yo tengo un poco mis apuntes, pero ya se me fue yendo un poco por un lado y el otro. Pero claro, los líderes en realidad son unos diseñadores, ¿no? Diseñadores de estrategias para lograr objetivos. Son como los encargados de motivar también a los equipos, de ver cómo ellos van sacando adelante. Es como que vas en la punta de la flecha, ¿no? Un líder es la punta y va llevando a todo su equipo detrás. Entonces, para mí, esta parte de la gestión emocional en un líder es fundamental, porque así como llevas la flecha, puedes llevar la flecha de malas, puedes llevar la flecha, o incluso ni siquiera llevarla, sino acarrearla, porque todo tu equipo está con un estado emocional bajo. Y todo eso impacta directamente. Hay estudios que demuestran que tenemos lo que se le llama, que seguramente habrán escuchado, lo que son las neuronas espejo, que tienen que ver justo con ese contagio emocional, que yo es que ni siquiera sin pensarlo, yo ahora, María Jesús, te estoy viendo y si te empiezo a ver, imagínate que empiezas ay, a bostezar y como a mirar para otro lado y no veo esa sonrisa en ti o veo un poco esa postura que me empieza a contagiar, que veo que estás como atenta, tomando notas, que está, aquí se me ocurre una pregunta o cómo voy enlazando. Si no hay esa dinámica, incluso ahora que estamos virtualmente conectadas, esas neuronas espejo están ahí como todo el tiempo despiertas a ver por dónde va. Y muchas veces no nos damos cuenta porque creemos que
No, eso no, seguramente después voy viendo mis estados emocionales, pero en realidad las neuronas espejo están ahí. Y si un líder no es consciente de su emoción, no es consciente de la emoción, y aquí lo estoy hablando muy desde el punto de vista de lo que propone Alve Moting, que es la emoción expresada en el cuerpo. Normalmente las emociones se generan en la psiquis, ¿no? A partir de situaciones o a partir de pensamientos que voy teniendo, recuerdos, pero siempre se expresan en el cuerpo. Entonces, la invitación del método es que uno sea consciente, a ver, ¿qué está diciendo mi cuerpo? ¿Qué gestualidad? ¿Cómo estoy respirando? La respiración es la columna vertebral de Alve Mounting. A partir de una respiración precisa, yo puedo cambiar mi estado anímico, puedo cambiar un entorno, puedo contagiar a ese equipo. Pero primero es fundamental que yo me dé cuenta. Uno, de que tengo emociones, de que lo que hablábamos, somos seres emocionales y todo el tiempo estoy en emociones. Esta emocionalidad que yo estoy manejando, ¿le hace bien a mi equipo? ¿Le hace mal? ¿A mí me está haciendo bien? ¿Me está haciendo mal? ¿Qué necesito? ¿Qué emocionalidad necesita mi equipo en X u otra conversación? O incluso con una sola persona, ¿no? Este compañero mío de trabajo, con esta conversación, ¿hacia dónde lo puedo llevar? Todo esto primero, y eso es como la parte fundamental, que es empieza por ver el mundo emocional, o sea, por darle prioridad a eso, porque muchas veces nos quedamos anclados y sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? En los objetivos, en el qué es lo que hay que hacer, qué tengo que lograr, qué, y no nos damos cuenta del cómo y cómo esto bien dirigido a la parte emocional. ¿Cómo digo las cosas? ¿Cómo pido? ¿Cómo exijo? ¿Cómo me presento yo como líder ante mi equipo? Desde mi emoción. Y después, por supuesto, todo el otro contenido. Pero si yo vengo en un estado emocional, como te decía hace un ratito, ¿no? Que apagado, cansado, estoy o vengo de mi casa o con un estrés tremendo porque no me sonó la alarma y vengo con un mal genio, Se es contagia. muy difícil que yo logre contagiar o que yo logre pedir algo. Si yo llego contigo, María Jesús, en ese estado anímico y te exijo, María Jesús, necesito que me des el reporte a las 11 de la mañana, o sea, en media hora, necesito que me tengas todo listo, con ese estado emocional, la reacción inmediata tuya va a ser como, no, bueno, sí, o sea, y capaz que ya lo tienes, pero es ese intercambio el que va marcando el resultado al final. Porque si yo llego contigo y me doy cuenta, y esto no quiere decir que uno, bueno, ya sabe gestionar las emociones y por lo tanto siempre vas a ser feliz, porque en realidad las emociones siempre están en nosotros. Y por ejemplo, Alba Moting trabaja con 6 emociones básicas, que son rabia o enojo, depende del país desde donde se escuche, miedo, tristeza, alegría, ternura y erotismo. Son las 6 emociones básicas con las que trabaja el método. Y yo puedo, cada una de estas 6 emociones tiene su patrón respiratorio específico, una manera de respirar concreta, su postura corporal y su gestualidad. Esas 3 características físicas son las que compone el resultado de la metodología. Por lo tanto, si yo estoy en un estado anímico que no me beneficia, puedo hacer una respiración, puedo cambiar mi postura para o Para un tranquilizarme o incluso conectarme con otra emoción. Necesito, ay, ahora es la reunión del equipo, de ver los resultados. Yo sé que los resultados no se han conseguido porque, bueno, yo ya lo vengo viendo, pero no por eso voy a llegar a castigar a todo el mundo, a decir que cómo es posible. Que como líder a mí, ¿qué es lo que me convendría? O sea, que incluso generar esa empatía, ¿no? Que si yo fuera parte del equipo, ¿qué necesitaría escuchar mi equipo? ¿Cómo podría llegar? Y todo ese manejo emocional uno lo puede hacer cuando es consciente de las emociones y a partir de dar ese espacio, ¿no? El método Alve Moting es un método, es en realidad muy sencillo. Para mí, la gran complejidad de aprenderlo es justo
que estamos viviendo en una era de mucha cabeza, digo yo, mucha psiquis, mucho y poco cuerpo. Y más ahora, estamos más conectados que nunca y se nos olvida que ahora, María Jesús, tú y yo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero hemos Mm. respirado, ¿qué te gusta? 20, 30, 50 veces y no nos hemos dado cuenta Es nuestro cuerpo, natural, claro. cómo ha estado en este tiempo. Y se nos va, y así se nos va el día, se nos van las semanas, se nos van los meses, hasta que de repente puede ser que aparezca una enfermedad que nos grite, ¡ah, aquí está el cuerpo! Es Ponme un verdad. poco de atención, ¿no? Creo que es demasiado interesante lo que menciona porque creo que la parte como emocional, el respirar y todo lo tenemos demasiado dejado de lado. Incluso está este refrán de, por ejemplo, volviéndolo al liderazgo del el líder se nace, no se hace. Ujú. Como tú naces cuando antes se pensaba que el líder era una voz de mando, de autoridad, de cero empatía, que es todo lo contrario a lo que habla el método Alfa, que habla desde la empatía, desde la emocionalidad, desde todo lo que es como el comportamiento de la persona. Entonces, usted también estaría no en contra, pero esto de que el líder se puede ir formando a través de ir el conocimiento de sus propias emociones y cómo ayudar a su equipo, entonces, ¿verdad? Como, Sí, o sea, yo por supuesto que creo que hay naturaleza, hay temperamentos de naturaleza, ¿no? Y eso enseguida se percibe, ¿no? Hay gente que son muy extrovertidos, es gente que verdad. es más introvertida, gente que es un poquito más apagada, pero eso no quiere decir que esté bien o mal. Imagínate que todos fuéramos iguales, eso no existe. Somos 8.500 millones de seres humanos en este planeta, 8.500 millones de historias y temperamentos diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí uno trae ciertas naturalezas, incluso desde la corporalidad que uno maneja. Ahora, por supuesto, y seguramente te tocará liderar en ciertos aspectos de la vida o en ciertas áreas, ¿no? En las diferentes empresas, organizaciones donde estés. Pero yo sí creo que uno puede a través de, y esto es fundamental, a través de la práctica física, modificar su, es como generar cierta musculatura. Mira, a mí me encanta hacer esta similitud de que aprender del mundo emocional tiene mucho que ver con como cuando aprendes un deporte. Si yo, por ejemplo, me meto a aprender básquetbol, y entonces me dan una pelota, no sé ni siquiera cómo botar la pelota. Entonces tengo que empezar a partir de la repetición y la práctica, como a generar los músculos y la concentración y el foco para lograr botar y después ni hablar, encestar cuántas veces me tengo que poner a tirar la pelota para que se me desarrolle un músculo o el otro, ¿no? Y para mí el aprender la gestión emocional tiene exactamente lo mismo que ver con este aprendizaje deportivo, que es bueno, el mundo de las emociones lo tenemos todos. Todos somos seres emocionales, ¿no? No vamos a aprender una práctica nueva. Las emociones están ahí. Que eso es como lo que nos acerca más a esto. En un deporte todo es nuevo. Pero sí el hecho de yo empezar a tomar conciencia y practicar ese músculo consciente de, a ver, ¿cómo estoy? Simplemente hacerme la pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y ahí es donde lo que hablábamos del analfabetismo emocional en el que vivimos empieza a desaparecer, o sea, empiezo a darme cuenta cómo estoy. Entonces ya no es que me preguntes lo típico, yo voy a los lugares y pregunto, ¿y cómo te va? ¿Cómo estás? Y la respuesta, bien, Mal. mal, más o menos, ¿no? Y ahí Sí, se una, queda. un trabajo de saber lo que uno mismo siente, ¿no? Sí, No es como, sí. "Ah, Y bueno, ahí, o sea, ahí, entonces dices, bueno, ya, perfecto, pero y otra vez, ¿y cómo estás? Y empiezo como a tratar de profundizar y de repente la gente empieza como a no saber ni qué decir, porque ni siquiera ellos mismos se hacen esa pregunta. Por lo tanto, ya empezar a darte cuenta el cómo estás, ya es empezar a desarrollar ese músculo consciente de acerca de la emoción. Y después, bueno, ni hablar, para mí el método Alve Mountain tiene esa parte fundamental que te da de esas 6 emociones básicas que hablaba hace un momento, que están a la base de
todo nuestro mundo emocional, no es que todo el tiempo estamos en esas 6 emociones, sino que sobre todo ya también de adultos empezamos a vivir lo que es la frustración, la ansiedad, la esperanza, la gratitud, o sea, empieza a haber un sinfín de emociones, que de hecho esa lista cada vez va increciendo, digo yo, porque la última lista que encontré de las emociones que habita el ser humano eran 450 emociones. ¿No? Imagínate tú, Demasiadas. son muchísimas, pero bueno, es todo un mundo emocional. Si yo empiezo y empiezo a darme cuenta de que hay, primero, que a la base de todas esas 450 hay 6, no hay más, 6 emociones. Y después esas se van mezclando y crean lo que son las emociones mixtas. Pero si yo empiezo a practicar ese deporte emocional, ¿no? A ver, el enojo, la rabia, ¿cómo es la rabia en mí? Y me meto y empiezo a verla físicamente, después comprenderla en el momento donde me toma la emoción o en el momento donde la veo, es mucho más sencillo porque ya la pasé por mi cuerpo. Es como que ya mis músculos están entrenados para tanto entrar en la emoción como una vez que estás dentro y que estás haciendo la emoción, aceptarla y darte cuenta que es parte de ti. Yo lo que digo, estas 6 emociones básicas son biológicas, son ahistóricas, aculturales y apsicológicas. Las tenemos en nuestro cuerpo por naturaleza y por instinto de supervivencia. Entonces, me encanta porque de repente hay gente que me dice, ay, Andrea, no, pero yo la emoción de la rabia, el enojo, yo ya la trabajé muchos años. Para mí esa emoción ya no es parte de mi vida. Y yo Claro, digo, uno mira, piensa que es negativa, algo malo. exactamente, exactamente. Están catalogadas como positivas y negativas. Y por lo tanto, y además eso es también lo que nos han enseñado, ¿no? Que es que está mal sentir rabia, está mal que estés triste, no debes de tener miedo. Esas 3 se pueden decir que son como las negativas. Y las otras 3, alegría, ternura y los erotismos, si estás en ellas, perfecto, maravilloso, te aplauden. Y si no, preocupación. Pero las 6 emociones están ahí todo el tiempo, o sea, bueno, no todo el tiempo, las 6, por supuesto, pero vamos a navegar en ellas. Es como el mundo emocional, es como un mar donde vamos navegando y de repente vienen unas olas que se nos activan por cierta situación o cierto pensamiento, y hay unas olas que son más de rabia, otras pueden ser de la alegría, pero yo puedo entrenarme. Y por supuesto que en ese entrenamiento, y yo lo he visto, hay un caso de una chica en Colombia que me encanta porque yo recuerdo la primera vez que ella tomó su taller, su primer taller de Alba Emoting, la rabia no le salía por ningún lado. Era una chica guapísima, así bajita, pero como un poco tímida y le costaba. Y yo con la rabia no había forma, ¿no? Porque imagínate, la rabia es una emoción, la tensión corporal, estás hacia adelante como con mucha Te fuerza, empodera, te sí. empodera, claro. Y si no tienes ese músculo emocional desarrollado, si tú sueles ser que no está, de nuevo, yo no digo ni está bien ni está mal. Es simplemente darte cuenta de eso y dices, oye, yo estoy de líder en un proyecto, necesito un poco más de empoderamiento, necesito sentirme un poco más segura, seguro, necesito practicar esta emoción. Y yo recuerdo que ella en eso, en el primer, además me recuerdo que era un fin de semana, ella se levantaba a las 6 de la mañana, se subía a la montaña y se ponía a hacer la rabia, y no le salía, no le salía. Bueno, la tuve en otros 2 talleres, tanto uno como empresa y otro individual, y fue maravilloso porque en su proceso, yo creo que fue alrededor de un año, año y medio del proceso que ella fue viviendo, que la última vez que me la encontré llegó con una emoción, Andrea, no vas a creer, pero me han ascendido a gerencia de recursos humanos y estaba orgullosa. Y yo le decía, mira, se me pone la piel de gallina nada más de recordarlo, porque le decía, esto es producto de tu trabajo, o sea, claro que se puede. Por supuesto que hay naturaleza, sí, pero uno puede ejercitar los músculos emocionales que necesitan. Y además, lo que es bien poderoso es que cuando uno los ejercita desde el cuerpo, porque a veces uno desde las ideas o desde las, no, no te enojes, no te enojes, no te enojes, pero la rabia está ahí, o sea, te sientes como un volcán, pero no, cálmate, cálmate, y no puedes. A veces es mucho más difícil hacerlo de la mente, que es lo que hemos estado trabajando y que a lo que está como muy enfocada
la sociedad de ahora, ¿no? Como mucha cabeza, mucha cabeza. Con Alba Emoting proponemos que, y de hecho Susana Bloch le llama que es un bottom-up procedure, o sea, un procedimiento de abajo hacia arriba, desde el cuerpo, desde esa práctica física, desde el cambio de postura, desde el cambio de respiración, yo puedo cambiar aquí arriba, de abajo hacia arriba. Y es un trabajo tan potente porque si uno se da cuenta, la máquina aquí arriba va a Bueno, 1000 por hora y no y ya. para, no para, no para y a veces es difícil dirigirla. Si yo puedo comenzar desde el cuerpo, que es algo físico, es algo muy concreto lo que yo te mencionaba, una respiración, un cuerpo, una gestualidad bien preciso, si yo te digo, levanta la mano derecha, Claro. directo, vas ahí directo, es mucho más directo también el resultado psicológico racional que puedes obtener. Y entonces ahí se potencia. Yo digo, o sea, por supuesto que hablo de que mucha cabeza, no, o sea, no lo digo desde la crítica, sino desde la toma de conciencia. Si yo puedo aportar esta dirección consciente física hacia la cabeza, entonces potencio muchísimo todo lo que pasa acá y los resultados que yo puedo obtener. Es verdad. Mira, va a ser que todavía me queda una pregunta y unas dudas, pero nos queda 8 minutos. No sé si le molestaría que hiciéramos otra reunión para seguir, porque como se nos va a acabar esta, pero quiero seguir haciéndole unas preguntas más que me quedaron en el tintero, o ¿Sí? ya hay que retirarse. Como... No, yo me puedo quedar, si quieres podemos aprovechar, si tenemos 8 minutos, ustedes son los que marcan, yo podría estar 5 horas hablando sin parar, pero con todo gusto, o sea, si quieres hazme preguntas y cuando ya lleguemos al finalizar vemos cómo estamos, si Ah, seguimos vale, en ya. otro momento. Vale, continúo. Lo otro era entendiendo todo este, que lo importante que es poder comprender como las emociones y lo importante que es en el liderazgo, en especial, por ejemplo, yo que estoy en una carrera que es ingeniería civil e industrial, que es basada más que todo en el trabajo en equipo y liderazgo, en eso se basa mi carrera, sería en verdad igual muy importante adquirir este conocimiento desde la formación universitaria o desde antes, tal vez desde el mismo colegio, los niños, para que pudieran tener mejores Sí, comunicaciones con ellos. sí, para mí me parece fundamental y bueno, en la experiencia que estoy teniendo, de nuevo como esto que hablaba, ¿no? Que cada vez se va abriendo más como tanto el interés como la aceptación de del trabajo de las emociones, ¿no? Ya la palabra, bueno, incluso hasta me encanta porque ya hasta la televisión y las películas de los niños me ayudan porque está esta famosísima película Intensamente uno, Intensamente dos, que ahora además abordó la emoción, la ansiedad, el aburrimiento, y además la ansiedad es el personaje principal. Me encanta porque de verdad estamos viviendo un mundo muy ansioso, ¿no? Esto, el estrés, todo esto que tiene que ver con esta parte. Y efectivamente, para mí es fundamental. O sea, yo todo el tiempo lo estoy diciendo. Yo creo que cada vez más en las escuelas empiezan a implementar y a hablar de emociones. Yo, de hecho, bueno, tengo 3 hijos, pero en una de ellas había una maestra que todas las semanas hacía los 15 minutos de, no me acuerdo, la mesita de las emociones o algo así lo nombraba, con niños de 9 años. Y se lanzaba la pregunta, bueno, ¿cómo han estado? O si hubo algún conflicto entre los chicos, se hablaba del conflicto y qué les pasó, muy enfocado a eso. Ahora, creo que falta mucho, mucho por hacer. O sea, para mí, ni hablar que tendría que estar enseñado desde el preescolar. E incluso, y bueno, ahora los padres, ¿no? Los padres que acompañan a los hijos en el estudio, tendrían que meterse en este mundo, o sea, porque es fundamental, para mí es el punto de partida de cómo nos va en nuestra vida, de cómo salimos al mundo. Somos nosotros el punto de partida y nuestro cuerpo está todo el tiempo ahí, es como el vehículo más concreto, es el regalo más grande, me parece para mí, en lo que tiene que ver con la emocionalidad, el que más nos habla, el que más nos puede decir. Y creo que eso lo hemos estado perdiendo cada vez más, ¿no? Incluso yo trabajaba con un grupo de adolescentes
que claro, que ya están en un promedio de 14, 15 horas al día en el celular y por lo tanto ya no pueden ni siquiera mirar a los ojos, o sea, no se atreven a mirar a los ojos porque cada vez estamos metidos en un mundo donde desaparece lo de afuera y desaparecemos más, estamos en esa virtualidad, ¿no? Entonces, para mí es urgente, o sea, que realmente en todos ámbitos y además que se enseñe en preescolar y que no se deje de enseñar. O sea, hay una cantidad de ejercicios, dinámicas que se pueden hacer y es algo que hay que estar practicando, porque mira que yo tengo ya, bueno, casi 20 años dedicada a estos temas y hasta la fecha yo a mí misma me tengo que recordar también la gestión emocional, porque el mundo nos lleva para otro lado, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es en realidad, desde mi punto de vista, yo creo que tendría que ser una práctica constante en la educación a los diferentes niveles. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de, de un grado universitario, ¿no? Donde están formando líderes, lo que tú dices, o sea, estamos dedicados a gerenciar, a llevar empresas, a llevar proyectos. Yo es que creo que no se puede avanzar sin tener una gestión emocional. Es que es muy difícil. Se complica mucho y teniendo la gestión emocional cambia todo. Desde las conversaciones que tienes, desde la creación de proyectos, cambia todo, ¿no? En la relación del ser humano. Y no solamente por las relaciones hacia afuera o los proyectos que uno tiene que llevar, sino por el bienestar de uno mismo. Si tú no estás bien, si tú no te conoces, si tú no gestionas todo eso que nos pasa, porque a todo el mundo nos pasan cosas buenas, malas, todo el mundo tenemos mezclas emocionales, cada uno con sus vivencias, eso sí, pero la emocionalidad, el embrollo emocional que vivimos, lo tenemos todos. Y en realidad cuando empiezas a conversar con otros y hacer transparente ese espacio, o sea, incluso hablar de la emoción como líder, que a veces es casi que uno dice estaría prohibido, ¿no? No, la vulnerabilidad en las empresas no hay que mostrarla porque entonces uno es débil. Y es verdad, o sea, En- hay mucho a nivel gerencia que no se atreven a decir nada por eso. Pero en mi experiencia es que cuando uno pasa por un proceso de gestión emocional, incluso como equipo o como gerencia, se abre a transparentar eso que todos sabemos que nos pasa y que además el equipo se da cuenta cómo viene el líder, siempre sí o sí. Es lo primero que llega. Si uno realmente le da espacio a eso, lo que uno se puede ahorrar, Fluye. tanto en conflictos y la ganancia que uno tiene a nivel de relaciones, a nivel de aprendizaje, a nivel de resultados, de logro de resultados, es inmensa. Bueno, con esta última pregunta daríamos por finalizada esta entrevista y en especial queríamos darle las gracias por su disposición, por su conocimiento, por estar aquí y hablar con nosotros. Y eso, muchas gracias, señorita Andrea. Dejar a todos los auditores invitados a ser partícipes, a informarse más, a tomar los cursos, porque ustedes imparten bastantes cursos de este método y aprender las emociones. Y eso, darle muchas gracias por haber participado y estar con nosotros este día. Nada, María Jesús, para mí un gusto enorme. Gracias a ustedes también por la invitación. Y eso sí, o sea, esa invitación enorme a que cada vez podamos contactar más con nosotros, con nuestro cuerpo y a darle ese como levantón en nuestro día a día a la conciencia emocional, porque se nos va a cambiar todo. De verdad, muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito y nada, tienen mi contacto para lo que se necesite. Muchas gracias de corazón. Chao. Chao, que esté muy bien.